Nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con todos ustedes. Humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al altar del Señor, donde nos invita a alimentarnos de su cuerpo, de su palabra. Abramos nuestro corazón para que reine su amor, su gracia, su misericordia. Con humildad y sencillez pidamos perdón por nuestros pecados. Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Vamos a ofrecer esta Eucaristía por la familia Ortega Hernández y Ortega Galvez, por nuestros difuntos Pedro Hernández, Nicolás Vera, Juan José Hernández Vera, por todas las benditas ánimas del purgatorio, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, oremos. Señor Dios, que redimiste a todos los hombres con la preciosa sangre de tu unigénito, conserva en nosotros la obra de tu misericordia, para que celebrando sin cesar el misterio de nuestra salvación, merezcamos alcanzar sus frutos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse, vamos a escuchar la palabra de Dios. Primera lectura del libro de Tobías. Anás se sentaba todos los días y observaba el camino para ver si regresaba su hijo Tobías. Un día vio que se acercaba y le dijo a su esposo Tobías: ya viene tu hijo con el hombre que lo acompañó. Rafael le dijo a Tobías, antes de que llegaran a donde estaban, el padre de estoy seguro de que sus hijos se abrirán. Untale la hiel del pescado en los ojos, y el medicamento le quitará las manchas blancas de los ojos. Entonces tu padre recobrará la vista y podrá ver la luz. Anás se acercó y abrazó a su hijo diciéndole: hijo mío, ¿ya puedo morir después de verte? Y rompió a llorar Tobías. Se levantó y a tropezones llegó hasta la puerta del patio. Entonces Tobías corrió a su encuentro con la hiel del pescado en la mano. Le sopló en los ojos, lo sostuvo y le dijo: Padre mío, ten ánimo. Entonces le untó el medicamento en sus dos manos, le desprendió las manos blancas que tenía en los lagrimales. Tobías, al ver a su hijo, lo abrazó entre lágrimas y le dijo: hijo mío,
luz de mis ojos. ¿Ya puedes verme? Añadió, bendito sea Dios y bendito sea tu excelso nombre. Benditos sean todos los ángeles para siempre. Porque él me castigó, pero ahora ya puedo ver a mi hijo Tobías. Tobit y Ana, su esposa, entraron en la casa, llenos de alegría y alabando a Dios a voz en cuello por todo lo que les había sucedido. Entonces Tobías le contó a su padre que el Señor Dios lo había conducido por el mejor camino, que había traído el dinero, que había tomado como esposa a Sara, hija de Raguel, y que ella estaba ya cerca de las puertas de Nínive. Tobí y Aná, llenos de alegría, salieron al encuentro de su nueva a las puertas de Nínive. Los ninivistas, al ver que Tobí venía caminando con pagos seguros, sin que nadie lo llevara de la mano, se quedará admirado. Tobit alabará y bendecía a Dios con grandes voces delante de todos ellos, porque Dios se había compadecido de él y le había devuelto la vista. Tobí se acercó a Sara, la esposa de su hijo, Tobías, y la bendijo con estas palabras: bienvenida seas, hija mía, bendito sea tu Dios que te ha traído a nosotros. Bendito sea tu palabra, bendita sea mi hija Tobías, y bendita seas tu hija, bienvenida seas a tu casa. Que goces de alegría y bienestar entre hija y mía. Y aquel fue un día de fiesta para todos los judíos que habitaban en Nínive. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alabaré al Señor toda mi vida. Cantaré y tocaré para Dios mientras yo exista. Alaba, alma mía, al Señor. Al Señor siempre es fiel a su palabra y es quien hace justicia al oprimido, el proporcionar para los hambrientos y liberar al cautivo. Alaba, alma mía, al Señor. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor a los hombres justos y toma al forastero a su cuidado. Alaba, alma mía, al Señor. A la viuda y al huérfano sustenta y transforma los planes de inicuo. Reina el Señor, eternamente reino de Dios, oh Sión, reina por los siglos. Alaba, alma mía, al Señor. De pie. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. El que me ama cumplirá mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a él. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un día, mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó: ¿cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, ha declarado: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y no haré de tus enemigos el estrado de tus pies. Si el mismo David lo llama Señor,
¿cómo puede ser hijo suyo? La multitud que lo rodeaba, que era mucha, lo escuchaba con agrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse un momentito. Este texto que acabamos de escuchar, según el evangelista San Marcos, nos invita a reflexionar en lo siguiente. Para comprender un poco el evangelio del cual hemos escuchado, en tiempos de Jesús, el pueblo de Israel estaba en espera de un Mesías. Entonces, como estaban pasando muchas cosas, la gente se preguntaba, ¿cuándo llegará el Mesías, el que nos va a salvar? Los profetas ya lo habían anunciado. Los profetas empezaron a anunciar o hablar acerca del mesianismo del Hijo de Dios. Y la gente estaba en expectativa, así como, ¿y cuándo? ¿Y quién va a ser? ¿Y cómo va a ser? Entonces, cuando la gente del pueblo de Israel estaba en espera del Mesías, muchos se preguntaban, ¿y cómo va a ser? Algunos esperaban como un Mesías guerrero, un Mesías que se iba a vengar, un Mesías que si alguien te hacía mal, el Mesías también lo iba a castigar o se le iba a poner al tú por tú. Entonces la gente estaba así como en expectativa, ¿cómo será? Cuando Jesús llega, el Hijo de Dios que se hace presente, y cuando empieza su vida pública, ya no hablando de su infancia, sino ya de su juventud, cuando él mismo empieza a realizar los prodigios, la gente dice, ¿y quién es este? Cuando empieza a curar a los enfermos, cuando empieza a sanar a la gente, todos se quedan asombrados y dicen, para mí que él actúa con el poder de Satanás. Dice, ¿por qué este hombre hace todas estas cosas? En pocas palabras, a Jesús no le querían reconocer su mesianismo. Entonces decían, pues no aceptamos que se diga ser hijo de Dios. Y ahí fue el problema. Cuando Jesús decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado a los escribas, a los ladrones, a los sumos sacerdotes, etc., la gente todavía decía, pues, ¿quién será el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es Jesús. Entonces, él mismo empieza a explicarles lo que iba a suceder en su vida. Entonces, para los que escuchaban hablar a Jesús de esta manera, pues por eso lo tachaban de loco. Por eso le decían, pues este hombre hasta está endemoniado. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué nos habla de esta manera? La gente no quería comprender el mesianismo de Jesús. ¿Y cuál fue el acabose o cuál fue el problema? Cuando Jesús empieza a ser comprensivo con los demás. O en otras palabras, cuando empieza a sentir compasión por las demás personas. La compasión no es un sinónimo de lástima. Cuando la Sagrada Escritura dice, por ejemplo, se me viene a mi mente ese pasaje del buen pastor, cuando dice, andaban como ovejas sin pastor. Por eso Jesús se compadeció de ellas. Dice, sintió compasión. El sentir compasión significa compadecer con el que sufre. Eso es la compasión. La compasión no es lástima. Se fijan, nosotros usamos mucho la palabra lástima. A veces, ay, pobrecito, me da lástima que estén pidiendo dinero. Mira, me da lástima que... la lástima no nos mueve a hacer nada. Y la compasión sí te tiene que mover a ayudar a la persona. Yo puedo pasar y puedo decir, mira, me dio lástima que estaban ahí pidiendo agua y pues sí, me dio lástima, pero ¿qué hice? No les di el agua. En cambio, si digo, mira, me voy a compadecer de esa persona. La compasión ya es cuando tú actúas. Entonces Jesús no sentía lástima por las personas. Jesús es más, ni usó esta palabra de que, mira, pobrecito, no puede caminar, mira, pobrecito, está ciego, mira, pobrecita, lleva 2 años con flujos de sangre. No, Jesús no decía pobrecito. ¿Qué era lo que hacía Jesús? Actuaba. Se compadecía de la persona. Entonces, el pueblo de Israel, les digo, estaba en esta incertidumbre. ¿Por qué Jesús está haciendo todas estas cosas? Porque sentía compasión. Y el mesianismo de Jesús consistió en esto, en ayudar a los demás. Entonces,
El pueblo, les digo, querían un Mesías, pero un Mesías guerrero, un Mesías así como que fuera vengativo. ¿Y cuál fue la sorpresa? De que Jesús hace todo lo contrario. Jesús los está invitando a amar, Jesús nos está invitando a perdonar, Jesús los está invitando a no odiar, Jesús nos está invitando a ser promotores de paz, Jesús nos invita a ser justos, Jesús nos invita a ser humildes, a ser serviciales. Entonces, si se fijan, todo lo contrario de lo que la gente quería. Fue ahí el acabose donde algunos quisieron y lo lograron llevarlo a la muerte a Jesús. ¿Por qué? Porque no aceptaron que estuviera haciendo el bien. Fue lo que les perjudicó, o fue lo que ellos vieron mal en Jesús, que estuviera haciendo el bien a las demás personas. Por eso, este fragmento que escuchamos según el evangelista San Marcos, nos decía eso. Un día mientras Jesús enseñaba en el templo, Jesús preguntó: ¿cómo pueden decir los escribas que el Mesías es el hijo de David? ¿Cómo pueden decir ellos si no lo aceptaban? Entonces, por eso dice, el mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, ha declarado: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y yo haré de tus enemigos el estrado donde pongas tus pies. Es decir, todos esos enemigos de Jesús, pues fue donde Él puso sus pies, su morada, en todo ese pueblo de Israel. Eso que lo estaban proclamando como que, pues, ¿quién es Jesús o quién será el Mesías? Pues ahí fue donde empezó a actuar Jesús, con sus milagros, con sus prodigios. Por eso esto nos ayuda a reconocer que Jesús siempre supera nuestras expectativas. A veces nosotros lo centramos o lo definimos solamente como en lo que nosotros pensamos. Y no, Jesús va más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Por eso dice, siempre supera nuestras expectativas. A veces nosotros decimos, bueno, pues yo creo que mi Padre Dios sí puede hacer esto. Como que nada más hasta ahí le llegamos, pero no, va más allá de lo que nosotros pensamos, de nuestra expectativa. O sea, nuestro conocimiento, nuestro entendimiento, pues no es nada al conocimiento de Dios. O sea, a veces nosotros nos centramos solamente por nuestra razón, por nuestro pensamiento, lo que nosotros creemos. Pero no es así, dice, va más allá de tu raciocinio, de tu pensamiento. Dice, y qué bueno que sea así, porque su mesianismo de Jesús, su identidad como hijo de Dios, pues es la luz que va a iluminar la historia de cada uno de nosotros, los hombres. Y en Jesús se cumplen todas las esperanzas de la humanidad. Como en el Hijo de Dios se va a llevar a término todo lo que nosotros estamos pensando. En Él es quien se cumple esas esperanzas en las cuales nosotros las ponemos. ¿Y cuáles son nuestras esperanzas? Pues son muchas. Quizás esa esperanza de nuestra fe, esa esperanza de que haya paz, esa esperanza, lo que estamos viviendo ahorita, ¿verdad? Tenemos la esperanza de que esto puede pasar, de que esta enfermedad, o sea, puede llegar a su término. Por eso San Pablo siempre dice, nunca vivan como una persona, como un cristiano que no tiene esperanza. La esperanza siempre debe existir en nosotros. Es decir, yo espero, confío en que va a pasar, en que va a suceder. Por eso Jesús, hermanos, cuando Él dice, por ejemplo en el pasaje, cuando dice, pidan y se les dará, toquen y se les abrirá, busquen y encontrarán. El que pide, dice, encuentra. El que toca, se le abre. Entonces, es decir, ustedes tienen que tener esa esperanza o esa confianza en Dios. Y eso es lo más maravilloso, que nosotros confiemos en ese ser superior a nosotros, que a lo mejor con nuestra razón, con nuestro entendimiento, no lo alcanzamos a comprender. Pero analizando nuestra vida, nuestro porvenir, pues yo creo que ahí está la respuesta de que realmente Dios es el eje de nuestra vida. Por ahí dicen unas palabras que a mí en lo personal me gustan mucho. Dice, ¿qué tienes que no hayas recibido de Dios? Así como ponte a pensar que tú digas, ay, esto no me lo dio Dios. Pues yo creo que todo dice, ¿qué tienes en tu vida que no hayas recibido de Él? Pues nada. O sea, todo lo que tenemos es gracias a Dios.
Y claro, está tu esfuerzo, está tu sacrificio. Yo no echo a la basura eso porque hay quienes dicen, bueno, y mi trabajo, y esto fue, sí, fue tuyo, pero tus fuerzas, tu inteligencia, tu entendimiento, tu poder, ¿quién te lo da? ¿De dónde viene eso? Ah, pues claro, es de Dios. Por eso les digo, esto es muy maravilloso, nuestras expectativas, o sea, sobrepasan el conocimiento de Dios. Nuestra humanidad, nuestro entendimiento queda muy corto a la gracia de Dios. Eso es lo que nos invita a reflexionar hoy este breve pasaje que acabamos de escuchar, según el evangelista San Marcos. Cómo el mesianismo de Jesús va más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Es un Mesías comprensivo, un Mesías que viene a salvar, un Mesías que viene a dar la vida por cada uno de nosotros. Y esa es nuestra tarea, hermanos, que también nosotros, ese mesianismo que conocemos de Jesús, pues lo llevemos al término, lo llevemos a la práctica. ¿Cómo? Pues sirviendo a nuestros hermanos. Recuerden que eso es lo que Jesús, el Hijo de Dios, resume toda la ley y los profetas. El amor a Dios, el amor al prójimo. Es lo más grande que podemos hacer. Amar a Dios, amar a nuestros hermanos. Servir a Dios, servir a nuestros hermanos. Por ahí dice una palabra, haz el bien sin mirar a quién. Y lo de Dios, el que ve lo más secreto de nuestro corazón, nos lo recompensará. Hagamos las cosas por un amor a Dios, no por un quedar bien con las demás personas, porque nunca lo vamos a lograr. Mientras las personas de acá nos van a decir todo quedó bien, las de acá nos van a decir quedó mal. Los de acá nos van a decir está bueno, los de acá nos van a decir está mal. Entonces no tratemos de eso, tratemos de agradar, de servir a Dios. Nos ponemos de pie. Padre rico en misericordia, quiere que todos los hombres se salven, conozcan la verdad y digámosle confiadamente, te rogamos, Señor. Pidamos por el Papa, los obispos, sacerdotes y diáconos para que llene la iglesia, roguemos al Señor. Por nosotros aquí presentes, su familia, sus necesidades materiales o espirituales, oremos. Por la paz del mundo, oremos. Para que Dios mande la lluvia a nuestros campos a tiempo oportuno, dé cosechas abundantes a todos nuestros agricultores, oremos. Por las personas encarceladas a causa de una injusticia, para que Dios y su voluntad les devuelva su libertad, oremos. Por nuestros familiares y amigos difuntos, para que Dios los admita en el reino eterno con sus ángeles, con sus santos, oremos. Por todas nuestras familias, especialmente por las de esta colonia, para que Dios multiplique sus bienes materiales o espirituales, oremos. Padre Santo, escucha las súplicas que te hemos manifestado con fe. Si es tu voluntad, atiéndelas por Cristo nuestro Señor. Amén. ¿Quiénes van a comulgar? Gracias. Pueden sentarse. Sigamos orando, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable en la presencia de Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe de mis manos este santo sacrificio para la alabanza y para su gloria, para nuestro bien y de todos los santos de la Iglesia. Al traer ante tu soberana presencia, Señor, nuestros dones, haz que por medio de estos misterios nos acerquemos a Jesús, el mediador de la nueva alianza, y nos renovemos por la aspersión salvadora de su sangre.
el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Espíritu. Levantemos el corazón. Gracias, Demos gracias al Señor nuestro Dios. es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque se acercan los días santos de su pasión salvadora, de su gloriosa resurrección, en los cuales celebramos su triunfo sobre la soberbia del antiguo enemigo, y se renueva el misterio de nuestra redención. Por él glorifica tu majestad la multitud de los ángeles, que gozan eternamente de tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptaba, tomó el pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, aumenta mi fe y mi amor por ti. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, aumenta mi fe y mi amor por ti. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Sigifredo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de los que han muerto en tu misericordia, de Pedro Hernández, Nicolás Savera, Juan José Hernández. Admítelos a que contemplen la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, ¿qué dijiste a tus apóstoles? La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta, Señor, nuestros pecados. Mira más bien la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, danos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Que en Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, simbólicamente desémonos un gesto de paz. La paz, la paz. Hermanos, Él es Cristo Jesús, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo. Oh mi buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas del maligno enemigo a la hora de mi muerte. Mándame ir a ti para que con tus ángeles y santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Habiendo sido reconfortados con el alimento y la bebida de salvación, te pedimos, Señor, que seamos bañados siempre con la sangre de nuestro Salvador y que ésta se convierta para nosotros en fuente de agua que brote para la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hagamos oración para pedir vocaciones. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate a mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu Grey amada. Señor, danos vocaciones, danos sacerdotes y religiosos santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes y religiosos según tu corazón. Así sea. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, su trabajo, su salud
y los acompañe para siempre. Amén. Vayamos a vivir con alegría y con fe lo que aquí hemos celebrado. Pueden ir en paz. Sagrado corazón de Jesús. Sagrado corazón de Jesús. Pasen todos bonita tarde. Dios los bendiga.